Bienvenidos una vez más al canal Elifood. Mi nombre es Elizabeth Casamayú y esta es la tercera parte del video relacionado con el batidor de mano. En el primer video ya hemos hablado sobre todo lo relacionado con las partes que incluye este equipo, cómo funciona cada uno de ellos y cómo se debe armar y desarmar. En el segundo video hemos hablado todo lo relacionado con los usos diferentes que se le puede dar al picatodo o llamado también procesador de alimentos. Y ahora en el tercer video les voy a enseñar qué es lo que pueden hacer con la batidora de inmersión, llamada también licuadora de mano, en algunos casos mini pimer. Así que espero que disfruten del siguiente video. Y no se olviden que es mucho más fácil si se suscriben al canal y activan la campanita para que puedan ver el contenido que publico semanalmente. Lo más común que se puede hacer con esta licuadora de mano o licuadora de inmersión es un batido o un jugo en las mañanas. La fruta, arándano, algarrobina en polvo. Pueden utilizar leche de coco, pueden utilizar leche de avena. Le agrego velocidad, lo vamos a dejar en 1. Y es el mismo funcionamiento al parecer. Se coloca acá y esperemos que no salpique. Vamos a ver. Lo que tienen que hacer es con su mano tratar de presionarlo un poco para abajo para que cumpla su función, ya que la cuchilla, como saben, la tienen en la parte inferior, pero lo veo hasta ahora muy práctico, no me genera a mí ninguna molestia. Quiero ver en qué consistencia queda la fruta. Lo voy a subir en 6, es hasta 9. Prácticamente licúa como una licuadora. Esta mezcla ya está líquida. Realmente si uno lo coloca en el fondo, esto sigue dando vueltas, todo el líquido. Pero si lo quieres poner en el medio del líquido, como que siento de que el aparato me jala para abajo, así que tengo que sostenerlo acá y mantenerlo firme. Me jala, pero creo que ya está. Voy a poner la 9 a ver qué pasa. A ver. Desconectamos, luego lo retiro y ahora simplemente sirvo esta delicia. Y listo, ya tenemos nuestro smoothie o nuestro jugo, como quieran decirlo. Jaja. Se siente todavía los pequeños trozos de los arándanos, pero realmente está bien, ¿no? Está líquido. La cosa sería ir probándolo con otras cosas para ver qué tal, cómo reacciona este equipo, ¿no? Pero por ahora está excelente, me encanta. El color es bonito, se ve todo fresco y natural. Y la siguiente función es utilizar la licuadora o batidora de inmersión en una sopa. La sopa no hay ningún problema si es que está caliente y lo que tienen es espesar esa sopa o realizar una crema. Es perfecta para eso y es muy fácil. No hay problema si es que lo retiran del fuego o lo hacen en el mismo fuego. No hay ningún problema, pero tengan mucho cuidado si lo hacen en la misma cocina. ¿Recuerdan algunos de estos videos cuando yo preparé la crema de zapallo, cuando preparé la sopa de frijoles? Lo que hice es retirarla del fuego e ir sacando un poco de la mezcla, incorporarla en la licuadora y otra vuelta vaciarla a la olla. Ahora con esta batidora o licuadora prácticamente de inmersión no hay necesidad de eso, todo se va a mantener en la misma olla y es mucho mejor porque así se evita todo tipo de contaminación que puede ocurrir al momento de pasarlo de un lugar a otro. Así que lo que vamos a hacer es simplemente sumergirlo acá para ver qué tanto lo llega a triturar las verduras y de qué manera funciona. Lo voy a enchufar, le tengo respeto a la corriente y ahora lo que vamos a hacer es simplemente sumergirla acá. Acuérdense de mirar en qué velocidad está, yo como no conozco muy bien esto lo voy a poner en 1. Quiero ver si también salpica, porque está en una olla. Ya. Da vuelta ahí, está presionando las verduras, pero creo que tengo que presionarlo para que ir buscando las verduras y ver qué pasa. Y ya está lista nuestra crema esta era de zanahoria con
calabaza y brócoli. Y de veras de que estoy contenta con el resultado porque ha dejado unos pequeños trozos, pero que depende de mí. Si es que yo sigo licuando, de seguro de que lo va a desmenuzar todo. Realmente está estupendo. Ahí está su crema de zanahoria preparado con la batidora de inmersión. Totalmente práctica, cómoda, fácil, rápida, en un santiamén. Y también uno de los usos que pueden hacer con la batidora de inmersión es preparar un delicioso puré. Ahora les voy a enseñar la elaboración de un puré a base de coliflor. Simplemente lo que van a hacer es hervir su coliflor con un poco de agua en una olla, como lo hacen normalmente. Cuando termine de hervir, lo retiran del fuego y cuelan la coliflor para retirarle el agua. Y luego lo tapan para que conserve su calor. Y de este modo les voy a enseñar cómo hacer un puré de coliflor, que es mucho más rápido que hacer un puré de papas. Ahora lo que vamos a hacer es ir agregando los ingredientes que normalmente utilizamos para hacer un puré de papas. Así que lo que voy a hacer primero es agregarle un poco de mantequilla y le voy a agregar un poco de leche. Y ahora le agregamos un poco de sal, al gusto, de acuerdo con ustedes normalmente lo consumen. Y listo, ahora que ya tiene un poco de leche, quiero ver si es que realmente logro obtener esa consistencia de un puré. Primero lo que voy a hacer es enchufar el equipo a velocidad 1 y si es necesario ir aumentando la velocidad. Ahora simplemente lo coloco encima de la olla y lo voy licuando. Recuerden que tiene que presionarse. De veras que me estoy quedando asombrada. Realmente lo está triturando muy bien. ¿Y saben por qué? Porque esta cuchilla tiene unos orificios a los extremos y eso hace de que por ahí salga lo que estoy triturando. Y la coliflor es muy suave, que conforme se va presionando, realmente es inmediata su conversión a puré. ¡Oh! Mucho más rápido que un puré de papas. El equipo lo dejan a un lado y ya está su delicioso puré de coliflor. Ha salido cremoso y de veras que me encanta. Como les dije, era la primera vez que preparo un puré muy rápido en comparación de otras veces que lo hacía con papa, que había que pelarlo, que chancarlo, y de veras que solo pensar en eso se quitaban las ganas. Y encima de coliflor, que tiene casi nada de carbohidratos, así que es una buena alternativa, muy saludable para poder acompañar sus platos de comida. La batidora de inmersión, cuando chocó contra la olla al momento que preparé la sopa o tipo crema, o cuando lo apoyé contra el vaso que venía, las cuchillas no arañan porque están prácticamente en la parte del fondo y esto lo recubre, pero este borde sí araña la base del lugar donde tú lo vas a sumergir. Y otra de las ventajas que he podido notar de la batidora de inmersión en este caso es de su vaso. Como ya les había dicho, tiene una base que es antideslizante y que esta base, si ustedes desean, lo pueden retirar y lavar de este modo de mejor forma su vaso. Pero no solo eso, sino que recién con el poco uso que le he dado me he podido dar cuenta que esta base también sirve para otra cosa y les voy a enseñar para qué. En este caso voy a utilizar agua y su base antideslizante también sirve como una tapa. De este modo, si licúas algo y no lo vas a utilizar en el momento, lo puedes tapar fácilmente y de este modo puedes almacenar cualquier contenido que hayas licuado y que realmente de repente no lo vas a utilizar en el momento, lo vas a utilizar después. Es de plástico, como ya les había dicho, pero sus bordes son de silicona, así que de este modo prácticamente se sella herméticamente. Y no solo eso, sino que realmente es hermético porque no chorrea nada. También serviría si es que tienen su batido acá y después de un momento lo quieren consumir. Simplemente lo agitan, pueden agarrar con un dedo acá o simplemente lo agitan y realmente todo el contenido se va a volver a mezclar manualmente si así lo desean. Pero eso sí, les doy un consejo.
De preferencia que antes de voltearlo o agitarlo, que el contenido esté a temperatura ambiente o frío, porque si es algo tibio o caliente, eso va a hacer de que el vapor del producto dilate un poco el borde que es de silicona y de este modo no pueda tener ese cierre hermético y termine goteando un poco. Y como pueden ver, estos han sido algunas de las formas como utilizar esta batidora, licuadora de inmersión o de mano, y realmente que hasta ahora está siendo muy fácil, muy eficiente, de veras de que me encantó. Así que de este modo concluimos este video y no se olviden de ver la última parte, que estará súper espectacular porque les voy a enseñar los usos del batidor de globo. Espero que hayan disfrutado de este video.